Listos para hablar del siguiente principio hermético o ley universal del Kybalión: ritmo. En las leyes anteriores estuvimos hablando una vez más, cada vez creando un fundamento más fuerte. Ya diría ahorita que estamos hablando de los pilares, en realidad, lo que es la creación y sobre todo lo que aplica a nuestra mente, que es lo que más me interesa que exploremos aquí. Y ahora ritmo se puede entender mucho más fácil, pero al mismo tiempo se puede confundir con lo que son los otros principios, porque en esencia estamos hablando del mismo proceso. Y la palabra es proceso. Esto no es una serie de eventos que nacen de la nada y no eran inesperados o aleatorios. Nada es aleatorio. Todo es, de alguna manera, planeado sin ser específicamente estructurado, sino las posibilidades que existen son infinitas, pero se crean distintos tipos de, de arquetipos, y esa es la palabra, arquetipos por el cual se manifiestan. Entonces, ritmo, una vez más, se construye por encima o gracias a la comprensión de polaridad, sobre todo. La vibración se entiende obviamente en esto. Y esos son, digamos que, los más importantes en sí. Ahora, muchos de ustedes me conocen y saben que mi influencia o mi entendimiento de la creación de la mente y de la realidad como tal, cuando hablo de la creación me refiero a la creación física y la creación metafísica. La realidad es todo lo que compone en esencia la percepción de todo esto, y la mente lo que lo decodifica. Saben que estoy influenciado principalmente por dos filosofías, que son la filosofía de la ley del uno, o la filosofía de la confederación más apropiadamente, y lo que es budismo, que es mi escuela de entendimiento de la mente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien el Kybalión pareciera estar dedicado o expresado hacia lo que es el ocultismo occidental, lo que se pudo mantener oculto y traspasado de generación a generación a través de enseñanzas y sin ningún tipo de establecimiento como tal, yo voy a traer mi conocimiento obviamente budista y de la ley del uno a esto para poder expresar varios conceptos. Pero no vamos a mantener más que todo en el Kybalión, que es lo que más me interesa obviamente. Y solamente digo esto para ser exhaustivo y honesto de cómo funcionan las cosas para mí. Para dar un poquito de trasfondo al por qué utilizo el budismo como, para mí, la herramienta o la manera más apropiada de ver la realidad, es por lo siguiente. Si nos guiamos por enseñanzas, como lo es el Kybalión fue entregado hace miles de años, posiblemente originado desde los comienzos de Egipto, cuando se entregaron las pirámides y la tecnología o se manifestó básicamente esa era nueva en Egipto. Y sale obviamente de estas creencias y enseñanzas muy avanzadas de Egipto. Bueno, ¿qué sucede? Que si rastreamos a dónde fueron esas enseñanzas, nos vamos a dar cuenta de que si se mantuvieron obviamente hasta cierto punto intactas a través de los miles de años por el Kybalión o por las enseñanzas herméticas en sí, vamos a ver que tenemos la fuente, digamos, fiel y concreta de cómo funciona el universo. ¿Okay? Hay, por supuesto, más información que no está disponible, hasta donde yo sé, de las enseñanzas herméticas, posiblemente las tablas de Esmeralda, las Emerald Tablets de Thoth, que es el mismo Hermes. Y en fin, hay quizás más información. Sin embargo, estas enseñanzas fueron reprimidas y ocultadas por la creciente variedad de religiones que tuvimos, y luego, por supuesto, el cristianismo y toda su saga de subreligiones. Y esto fue relegado básicamente hacia algo oculto. Pero esto no es cierto en hinduismo, que es la raíz del budismo.
y que ciertamente fue influenciada enormemente por esto, porque el budismo habla de esto. Ahora, ¿por qué me enfoco más en lo que nos ha enseñado el budismo a través del tiempo? Porque a diferencia del occidente, donde todo fue ofuscado, oculto, tergiversado, mal utilizado, en el hinduismo, y más adelante en su evolución al budismo, que fue básicamente una ramificación, sí, del hinduismo. El budismo es lo que fue en realidad. Como dice Alan Watts, el budismo era hinduismo para exportar, porque el hinduismo era una cultura local en India. El budismo fue algo que salió para poder ser una enseñanza más amplia hacia el mundo. Todo esto es para decir que las enseñanzas del Kybalión o herméticas fueron tomadas por el hinduismo y, no voy a decir refinados, pero utilizadas y exploradas al máximo de lo que podía ser. Y ese es el producto. Entonces lo que quiero decir que es el occidente no tuvo un producto de estas enseñanzas herméticas, mientras que el oriente sí. Y por ende tenemos miles de años de exploración de estos principios hacia el propósito de evolución espiritual, que es lo que me interesa. El resto, magia negra, magia blanca, ley de atracción que pueda salir de todo esto, para mí es información un poco ignorante. Ignorante en el sentido de que ignora el propósito de todo esto, que es evolución espiritual, no evolución del ego o del ser manifestado aquí. Entonces, todo esto es para decir que la ley del uno, obviamente, es la información más sofisticada que tenemos. De hecho, la ley del uno fue los quienes nos entregaron la ley del uno hace miles de años. Nos entregaron las leyes herméticas y ahorita, hace 40 años apenas, nos entregaron una información mucho más sofisticada a través de la canalización de Ra. Entonces, con eso, ya más o menos tienen una idea del por qué para mí es tan importante incluir lo que ha sido el producto del pensamiento oriental, que fue derivado de esto, explorado a su máxima expresión hasta el momento, y que continuó evolucionando hasta lo que llamamos el budismo Zen, que es el budismo que aplica a básicamente todo el mundo, y que es lo que llaman el despertar repentino. Porque es útil para nuestra sociedad ahorita, sobre todo. Era útil en Japón para cuando se llevó, porque tenía una vida mucho más estricta, o bastante estricta, todavía lo son, y era como una especie de reconocimiento de quiénes eran. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Podemos entrar ahora sí a lo que es el ritmo de lo que es el Kybalión en sí. Y quería poner todo eso porque de verdad la conclusión que voy a hablar aquí es completamente budista. Y no es algo que yo haya leído directamente el Kybalión, pero lo pude intuir en sus enseñanzas al final, y por eso es que le estoy dando toda esta charla. Así que de nuevo, ritmo. Saqué del Kybalión al principio solamente 2 frases que me interesaron de lo que es el Kybalión. Recuerden, el Kybalión hace referencia al Kybalión. O sea, como que si fuera unas enseñanzas antiguas llamadas el Kybalión, y le decidieron poner al libro el Kybalión. Esto es una explicación que dan al principio, diciendo que si bien el formato del libro va a ser escrito por los 3 iniciados, van a hacer referencias a lo que ellos consideran o lo que ellos llaman el Kybalión. Así que esto es del Kybalión como tal, y lo van a leer al principio del capítulo de ritmo. Y dice: todo fluye y refluye, así como todo vibra. Pero es otra manera de decir, otra manera de explicar que todo vibra, pero el cómo vibra. Okay. La medida de movimiento hacia la derecha es la misma que la oscilación a la izquierda. El ritmo compensa. Entonces, ritmo va a entrar, en esencia, entre lo que es este momentum, esta inercia, que es de un lado hacia el otro, ¿sí? No tiene que ver con el impulso de un lado, sino del otro, sino habla precisamente del movimiento que existe entre esas dos polaridades, dentro de esos dos polos. El ritmo compensa, el ritmo es eso, el ritmo va a compensar obviamente el movimiento. Entonces, ese movimiento que existe, si pudiéramos dibujar el paso del péndulo en este caso, ¿no? Vamos a ver lo que es el ritmo, ese ritmo que existe. Y eso depende de nuestra
polarización. Y ahí es donde vamos. Pero antes de hablar de polarización, vamos a hablar de lo que es el ritmo visto en el mundo físico. El mundo físico está creado por ciclos. Ciclos es otra manera de hablar de lo mismo. Vibración, ritmo, lo que hablamos. ¿Qué otra palabra utilicé? No me acuerdo. Ciclos, ritmo, vibración. Todo en nuestra vida tiene ciclos o ritmo. El ciclo tiene un ritmo, ¿no? Las horas, los días, la luna, las mujeres tienen ciclos menstruales, los hombres tienen ciclos también, solamente que es un solo ciclo de explosión testosterona y luego se apacigua a través del tiempo, pero eso pudiera ser considerado también un ritmo. Todo existe en ciclos, ¿okay? Y eso lo podemos ver, obviamente, las mareas, la luna, como ya dije, todo tiene una especie de ritmo que describe el movimiento o patrón de movimiento de todo lo que es, todo lo que existe. Los átomos tienen eso, el sol tiene eso, los planetas tienen eso. Todo representa, y como nosotros lo podemos medir a través del mundo físico, estoy hablando. Cuando vamos al mundo metafísico vamos a ver lo mismo. Esta es una ley universal, aplica a todo y a eso se refiere. Entonces tenemos en esencia que hay ritmo en todo. Todo lo físico, todo el plano físico. En el plano mental es donde más me interesa entrar. Pero para eso, una de las cosas que me gusta que habla, o al menos esto lo saqué de mi lectura en el Kybalión, que la creación fluye de lo material a lo espiritual. Ellos hablan de esto, ellos hablan de cómo la mente, el todo, creó lo que es el universo y la primera vibración, la más baja, es la que conocemos como material, la física, la materia. Que la materia es la vibración más baja que existe y que esa vibración obviamente crea el fundamento para el resto de lo que es la experiencia a través de toda la creación. Entonces, en la creación se manifiesta de la materia y su evolución o ritmo de movimiento es hacia lo espiritual. O sea, todo evoluciona, todo continúa evolucionando a través de la espiral de búsqueda impelable, en realidad. No hay manera de poder evitar esto. Todo está evolucionando, nos guste o no. Todo está regresando al Creador. Nosotros, aquí afuera, por decir afuera del Creador, somos la exhalación de Brahman, que ellos también mencionan aquí, me llama la atención, porque reconocen, obviamente, la analogía que existe entre el inhalar y el exhalar de Brahman, que es el Dios supremo, el Dios, la conciencia global en realidad de todo. Y es en la inhalación que estamos ahorita, porque la exhalación ya ocurrió, podríamos llamarlo el Big Bang también es la exhalación, la exhalación y la inhalación somos todos nosotros uniéndonos para convertirnos en ese hoyo negro que compacta toda la energía hacia la unidad, la singularidad. Entonces también existe eso. De hecho, las mismas estrellas describen este patrón. Todo describe este patrón. Entonces la exhalación produce eso, la creación, y luego la inhalación regresa todo al Creador. Y eso es de materia a espiritual. Ok, pero dense cuenta que ese es el proceso de la creación. Ok, y Dios, por así decir, está creando todo esto. La conciencia está creando todo esto. Y es un ritmo. En la ley del uno hablamos de que hay octavas y que las octavas terminan cuando empieza otra y cuando esa termina empieza otra y es un ciclo eterno, infinito, del Creador conociéndose a sí mismo porque es infinito y se puede conocer de manera infinita y lo va a seguir haciendo porque ese es su propósito. Si alguien se siente un poco abrumado por esta idea, entiendan que ustedes no quieren vivir un solo día, ustedes quieren vivir 2, 3, 100, 1000, 100.000. Ustedes quieren vivir siempre. De hecho, el miedo a la muerte es en realidad un miedo a no existir y nace de la ignorancia de no entender que somos un ciclo, de que no existe tal cosa como la pérdida de información. Lo sabemos en física.
En la física se dice que no se puede crear ni destruir información, pero no lo sabemos en nosotros. No aplicamos la física a nosotros. Entonces, tenemos esa idea de que el dejar de existir, ese es el temor a la muerte. Porque sabemos que inherentemente somos infinitos y no queremos dejar de ser infinitos. Y esa es la razón por la cual existen octavas sobre octavas. Y aunque se parezca increíblemente magnánimo, toda una creación en realidad es nada en el infinito. Una octava es nada en el infinito. De hecho, todo termina siendo nada en el infinito. Entonces, para no irme todavía mucho más hacia lo abstracto, el punto es que la creación fluye, esto me gustó leerlo en el Kybalión, de lo material hacia lo espiritual. Y existe esa espiral de ascendente de evolución hacia lo que es la unidad. Nosotros en la ley del uno también lo conocemos como la escala de densidades por las cuales vamos aumentando nuestra conciencia y percibiendo cada vez más la creación con mayor éxtasis. Okay. Ahora, otra manera en que lo podemos ver, esto lo había puesto simplemente para referenciar cómo lo podemos ver en nuestra vida, porque en realidad esto no debería ser vida, esto debería ser nacimiento y muerte. Traten de ver como que aquí dice nacimiento, luego viene vida y muerte. ¿Okay? Así como esto debería ser amanecer y anochecer, por así decir. Y lo que ocurre es el día entre ellos. Y lo que ocurre aquí es la vida entre nacimiento y muerte. Entonces, entre nacimiento y muerte existe algo que es vida. Y la vida es precisamente el ritmo de ese nacimiento y muerte. Es un ritmo que ocurre. ¿Okay? Esa es samsara hasta cierto punto. Visto desde el punto de vista budista, es el ciclo de nacer y morir. Y estar atrapado en ese ciclo de nacer y morir. El escape, claro, esto ya tiene que ver mucho más allá de la metafísica, porque el budismo va más allá de lo que son los planos, densidades de conciencia, etc. Se preocupa mucho más con lo que es el escape, o no el escape, el cese del sufrimiento. Pero eso no es detalle de este video, se escapa del alcance de este video. Pero eso es lo que podemos ver en términos de ritmo. El renacer o el nacer, la reencarnación, la encarnación, luego la vida es el ritmo. Así como entre el amanecer cuando despertamos y el anochecer cuando dormimos, existe, podríamos decir vida, pero vamos a llamarlo experiencia o día. ¿Cómo estuvo tu día? Te preguntan en la noche. Bueno, hice tal, recuerdas tu ritmo. Todo lo que ocurrió es parte de un ritmo. Y eso lo vamos a entender más cuando entremos a la parte de mentalidad. Entonces podemos ver cómo el ritmo está presente básicamente en todas nuestras acciones, en nuestra experiencia como tal. Por eso es que es una ley universal. Aplica a todo. ¿Okay? Así que ahora, saliendo de lo que es la parte física, perceptual en nuestra realidad tangible, vamos a pasar a la mente. En la mente vamos a encontrar que los ritmos ocurren en esencia dependiendo de nuestra polarización. Nuestra polarización es nuestra creencia, nuestra manera de pensar, nuestras expectativas, nuestro deseo de obtener algo, nuestros temores. Toda nuestra polarización va a crear en esencia dos polos. Un polo positivo por un lado y un polo negativo por el otro, y en el centro está el ritmo. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión polarizada hacia lo que sea, ya sea hacia el entendimiento de cómo deberían ser las cosas en tu casa, o de cómo deberían ser tu vida o tu pareja, o lo que sea, cualquier tipo de creencia que puedas tener, o temores, porque al tener un temor, estás creando una polarización hacia lo que tú crees que debe ser sano, salvo, lo que te mantiene vivo, etc. Tus tristezas están creando una expectativa de cómo deberían ser las cosas también en tu vida y que no lo son. Todo en realidad puedes crear. Nosotros somos bastante duchos en polarización en la ley del uno. Así que, si no, de todas maneras, pónganse creativos con pensar simplemente cuáles son los elementos que nosotros nos polarizamos hacia algún tipo de deseo. Normalmente nuestras polarizaciones son de deseos de querer obtener algo o de cómo deben ser las cosas.
no existe polarización en el presente. Dense cuenta que nunca hay polarización en el presente. El presente es completamente neutro. La polarización existe en los extremos del futuro y el pasado. Entonces, en términos de ritmo, vamos a hablar de qué es lo que existe entre la polarización que la mayoría de nosotros percibimos, que somos positivos, o lo negativo también, porque nos creemos insuficientes, nos creemos menos que otras personas, nos creemos lo que sea. Entonces eso crea otro efecto polarizado que eventualmente te va a llevar hacia allá. Y cuando llegas ahí te va a retraer otra vez porque existe un flujo entre uno y el otro. Entonces mientras tengamos este tipo de creencias de que las cosas son o deberían ser de una manera, vamos a crear su opuesto. Y en ese opuesto nos vamos a ir y la vida nos va a llevar porque es natural. Es una ley universal que tenemos que navegar, obviamente, el ritmo o la marea que ocurre entre un polo y el otro. Esa es nuestra mente. Nuestra mente está creando todo momento eso. Viene de nuestra percepción, porque todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros sabemos viene del exterior. Nada de lo que nosotros sabemos es del interior. Lo único que existe en el interior es Dios y es pura conciencia. Y eso es lo que está percibiendo el exterior para poder adaptarse hacia ello, y eso lo hace a través de polarizaciones. Entonces, cuando despertamos, y por eso es que este material en realidad no es simplemente para la persona que quiera un video o una enseñanza rápida, un mantra rápido para mejorar mi vida. No se trata de eso, se trata de entender quién eres. Porque en el entendimiento de quién eres es que puedes ver todo esto manifestado y puedes sacarle provecho a lo que son estas leyes universales. Entonces, el punto de todo esto es saber que nuestra mente, en realidad, es lo que está formando nuestra manera de percibir el mundo, y en ese ritmo vivimos. Vivimos siendo empujados por este ritmo, pero no lo sabemos porque no estamos conscientes de lo que es la naturaleza o la unidad presente en todo. Y por eso es que unidad siempre sale a relucir en cada uno de estas enseñanzas, porque es lo que realmente te hace sentar en el medio, que es lo que voy a hablar ahorita. Entonces, ¿qué tenemos como herramienta para poder salir del ritmo constante? ¿Qué es lo que dicen en la ley, en el Kybalión? Dicen que uno no puede escapar de estos principios. Los principios siempre van a estar activos, y es cierto, pero uno puede escapar de perceptualmente ser llevado por esas corrientes. ¿Cómo lo hacemos? Una de las cosas que saqué de ahí, que me llamó la atención, hablan de la ley de neutralización. Más leyes, creo que a Ra no le va a gustar. Ok, Ra. Hablan de la distorsión de la ley del uno, llamada la ley de neutralización, o también llamado camino. Ya, satisfecho. Entonces, elevándose del ego es lo que llaman. ¿Qué significa esto? La ley de neutralización en realidad es nuestra manera de, en vez de estar polarizados hacia un lado o hacia el otro, estamos en el neutro. ¿Okay? Por eso es que aquí es donde traigo el conocimiento budista, que es bastante simple, que es el camino del medio. Mahayana, que es el budismo Mahayana, que salió luego del Vedanta o Theravada en realidad, o se refinó más hacia ese lado, fue el camino del medio. ¿Okay? El camino del medio era el de mantenerse en esencia siempre en el entendimiento de que ambas fuerzas son una, a pesar de que parecen opuestas. Son lo mismo. Es la misma, es un solo imán que existe. Ahorita les voy a poner un ejemplo del imán. Entonces, la neutralización es un acto mental que ocurre al entender las dos polaridades. Elevándose del ego. No me gusta mucho la palabra elevándose del ego, pero ilustra lo que quiere decir, porque lo que eleva, todo lo que sube tiene que bajar. Pero elevándose del ego quiere decir, en esencia, reconociendo qué es el ego. Al reconocer, por ejemplo, si a ti alguna vez de niño te dijeron eres feo, ¿ok? Eres feo, eres feo, eres feo. Ego. El ego lo atrapó y dijo eres feo. Ok, soy feo. Eres feo, eres feo, eres feo. Y mantuviste toda tu vida que eres feo.
eventualmente te vas a elevar de ese ego al reconocer que lo feo o lo bonito es completamente subjetivo y que en esencia no existe ni feo ni bonito. Ambos existen para crear una polarización hacia las personas para percibir su realidad, cómo perciben la belleza, lo cual es tal cual como decir, a mí me gusta comer carne o no me gusta comer carne, me gusta comer helado o no me gusta helado. Todo en esencia es una polaridad para poder tener experiencia. Te elevaste del ego, reconociste en realidad, mejor que elevarse es reconocer que el ego no eres tú. Y eso es lo que ocurre cuando neutralizamos nuestro ser y sabemos que no somos ni positivos ni negativos. En ese sentido estás creando una neutralización. Y ahora, lo que me encanta que dicen aquí, y esto sí lo saqué del Kybalión como tal, disculpen que no puse unas comillas, porque en realidad esto salió del libro de los 3 iniciados que escribieron. Esto lo escribieron los 3 iniciados, esto no sé quién lo escribió, pero viene de la fuente del Kybalión, esto es de los 3 iniciados. Dicen, la voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio. Aquí hay algo muy importante, porque esta es la herramienta final por la cual nosotros sabemos cómo utilizar este conocimiento, esta ley natural del universo, para poder trascender de aquellos movimientos que nos llevan de un lado al otro. La voluntad. Voluntad en inglés es will. Libre albedrío es free will. Voluntad es lo mismo que albedrío o libre albedrío. No sé, albedrío nunca lo utilizo solo. Entonces tenemos que la voluntad, esto que nadie puede infringir tu libre albedrío, nadie puede o no deberían estar afectando tu voluntad. En cualquier caso, esta es tu herramienta más grande, porque todo lo que tú haces en tu vida, lo sepas o no, lo estás haciendo a voluntad. Tú estás en control, tú estás en esencia, tú eres percepción, no estás en control, porque tú no existes. Tú eres percepción y percepción como tal tiene voluntad de percibir o no de una u otra manera. Cuando esta percepción se da cuenta de que es percepción, entonces toma control sobre lo que es la realidad, y la realidad no es más que percepción. Entonces lo es todo. Cuando la voluntad se utiliza de una manera en que queramos, ahorita les pongo un ejemplo, es superior a la manifestación. Esto que dicen, manifestación consciente de este principio, es la manifestación de lo que está ocurriendo básicamente del ritmo. Cuando uno es llevado por la vida, la vida me ha maltratado demasiado, no, a mí la vida me ha hecho esto, no, la vida a mí me tiene mal, la vida. Uno siempre ay, pobrecito yo soy aquí y la vida me tiene mal. La vida, esa es la culpable, yo soy la víctima siempre. ¿Ven? Ese es el ritmo causante de todo esto. En nuestra propia percepción de pensar que nosotros somos víctimas de algo. Ahí es donde está la clave, en reconocer quiénes somos. Pero si tenemos algún tipo de temor, y esto pasa por condicionamientos naturales de sentirnos que somos menos que alguien más, entonces vamos a seguir siendo algo separado. Mientras continúe la separación, va a continuar, por supuesto, la vida aplastándonos. Entonces, cuando tú despiertas esta realidad y te das cuenta de que esta manifestación consciente del principio de ritmo que es la vida llevándose, en la ley del uno, Ra habla de lo que es el logos, que da catalizador, nos manda catalizador aleatorio, no aleatorio. El sol básicamente nos manda catalizador, al igual que los animales, para que vayan viendo, porque es catalizador inconsciente. Eso es lo que es catalizador inconsciente. Es lo mismo aquí. Es el mismo principio del ritmo que te está llevando y la vida me lleva. Y bueno, todo el mundo es víctima de la vida. La gran mayoría. Es el momento en la ley del uno cuando nos dice Ra que el individuo se da cuenta, despierta a que tiene una voluntad, y en ese momento que empieza a crear su propio catalizador. Ya no necesita el sol. Es como que le dice, papá, gracias, ya no te necesito, yo voy a crear mis propios medios por los cuales sobrevivir, por los cuales vivir. Gracias por todo lo que me diste, papá sol, no te necesito más. En esencia eso es lo que está ocurriendo aquí cuando la voluntad dicen que es superior, porque sí,
La voluntad es el polo norte del Kundalini, lo cual es la percepción, cómo tú percibes tu realidad. La percibes aquí abajo, la vas a ver allá abajo. La percibes aquí en el corazón, la vas a ver en el corazón. La percibes aquí en el índigo, vas a ver cómo es el índigo. Entonces, el polo norte es la voluntad y es quien nos da el dominio de nosotros poder trascender lo que es el ritmo natural de la naturaleza y de la vida que nos sigue mandando catalizador inconsciente. Entonces, de esa manera pueden ver cómo es el ritmo. El ritmo es eso que nos mantiene. Y ahora, nosotros tenemos una manera de... Nosotros tenemos una vida, ¿ok? Hemos llevado, antes de despertar hacia esto, continuamos siendo llevados por la vida. Porque hay muchos contratos, vamos a ponerlo así, contratos que firmamos en esta vida y en otras vidas que van a seguir viniendo, ¿ok? Hey, sigue trabajando en esto, tienes contrato. Cuando tú tomas control sobre esto, tú dices, quiero finalizar todo contrato porque ahora soy un ser soberano en mí mismo. Y en ese momento igual te van a venir los contratos. Por eso es que el despertar espiritual, el despertar de conciencia, el despertar de lo que sea, el verdadero despertar es saber quién eres, el despertar tu naturaleza. Eso te lleva a que cuando recibas los contratos, primero que nada vas a estar consciente de que no es que mi papá me está mandando a hacer la tarea. No, es que yo soy responsable de todos esos contratos, los voy a recibir ahora. El despertar no es fácil para muchas personas, dicen que es muy difícil, me aterra, me aplasta, me hace muchas cosas. Es porque todos esos contratos están viniendo a decirte, hey, mira, finalicemos el contrato entonces, finalicemos el contrato. Ah, ya despertaste, toma, vamos a finalizar esto. O quieres continuar, continúa. Y esos son catalizadores y catalizadores que nos siguen viniendo. Y uno dice, bueno, o sea, si quiero admitir quién soy, tengo que finalizar todo eso. Y en ese momento, todo el momentum, la inercia del ritmo que traíamos de vidas pasadas, de ahorita, de nuestros ancestros, de quien sea, como lo quieran ver, simplemente energía que está fluyendo a través de nosotros, porque nosotros no somos sino receptores de energía. Esa energía la agarramos, la agradecemos, la aceptamos, la procesamos y la regresamos al éter, a donde quieran, a Pachamama. Todo esto viene naturalmente a través de la comprensión de quiénes somos. Responsabilidad, una vez más, es como madurar espiritualmente. Entonces, esa es la manera en que les quería explicar lo que es ritmo, despertar del ritmo natural y nosotros crear. El Kybalión dice que nosotros podemos despertar de lo que es, no dice despertar, pero en esencia dice eso, o sea, que podemos despertar a tener nuestro propio control de la vida. Control no es una buena palabra que me gusta utilizar, pero ustedes me entienden. Y definitivamente va aquí. Y de repente lo pudiéramos aplicar en causa y efecto también. Quizá lo aplique ahí. Pero una palabra que los va a llevar a entender esto cada vez más y mejor. Sobre todo en el proceso kármico, porque eso es karma. En esencia lo que está, ese movimiento. ¿Ok? También lo pudiéramos usar en causa y efecto, porque las dos están interrelacionadas. La palabra para ese despertar, estamos hablando del despertar y cómo te vienen todas esas noches oscuras del alma, es porque ya estás consciente y una vez que viste la luz no puedes ocultarla y simplemente tienes que sobrellevarlo. La palabra clave aquí perdón. Es una palabra que desafortunadamente ha sido mancillada por muchas creencias religiosas y demás. Pero en esencia lo que quiere decir, y es su sinónimo, ¿okay? El perdón, vamos a explicarlo como aceptar. Perdón no es más que aceptar. Es dejar ir. Es rendirse. Es aceptar. Es eso. Eso es perdón. No se trata de reconocer una vez más o de creer, no reconocer, creer que existe una víctima que debe ser perdonada y un culpable que debe, mejor dicho, un culpable que debe ser perdonado y una víctima que debe perdonar. Eso no ocurre.
Eso no existe. Todo el mundo está siendo receptor de las energías de su propio ritmo de movimiento, de días pasados, años, vidas pasadas, lo que sea, de otros planetas, de el Sol, de Lucifer, lo que quieran. No sé, yo no sé de dónde viene la energía. No tengo por qué saberlo, nosotros no tenemos por qué saberlo, simplemente sabemos que somos receptores de eso y ya. Entonces, todo lo que tenemos que abrirnos es a aceptar. Abrir el corazón es perdonar, pero no perdonar en el sentido de víctima y culpable, sino de aceptar. Y esta es la palabra clave para lo que es perdonar. Porque una vez que tú aceptas cualquier situación en tu vida, cualquier elemento, cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier emoción, lo que sea, cuando tú aceptas todo, y no se trata de aceptar una vez más de manera intelectual o a regañadientes, sino de reconocer y entender para poder aceptar, amar. Si no hay amor en la aceptación, no hay aceptación. Entonces, en ese proceso vamos a ver cómo simplemente todo deja el perdón. ¿Por qué uso esta palabra? Porque Ra dice que en el perdón radica el cese del movimiento del karma o algo así, de la inercia del karma, de lo que nosotros llamamos karma, ¿ok? Es lo que dice Ra. Entonces, aceptar es un mejor término para entender lo que es perdón y es lo que nos va a llevar a nosotros eliminar, en esencia, ese proceso de inercia que viene sucediendo. ¿Cómo perdonamos? Depende de lo que sea. Porque primero, si se dan cuenta, la aceptación es aceptarse uno mismo en el momento, aceptarse en la situación, con la persona. Entonces, el primer perdón en realidad es del ser. ¿Qué es lo que Ra dice? El primer perdón es del ser por el ser y naturalmente hacia otros seres, porque una vez que tú te aceptas en la situación o con la persona, la otra persona sale perdonada básicamente, porque ya tú no lo juzgas, ya no lo creas X. Se puede ver fácilmente cómo el perdón aplica automáticamente cuando es hacia el ser, aceptación, rendirse a la situación, entregar, dejar ir, y todo empieza con una paz y armonía enorme. Así que ahí se las dejo, no sin antes traer de nuevo por último en este video a nuestra amiga la onda, que dije que les iba a explicar lo que era el Kybalión con esta onda. Y aquí es fácil, es bastante fácil verlo, porque el ritmo en realidad es esta inercia que baja por aquí y sube por allá. El mismo movimiento, ¿ok? Entonces, cualquiera que sea lo físico, lo mental o hasta lo espiritual, todo trae esto. Todo tiene un momentum, todo tiene una inercia. Y ese movimiento como tal va a generar de un lado hacia el otro. Así que lo podemos ver una vez más en la onda. Última parte que les voy a ilustrar aquí. Hablé de lo que es el perdón, la aceptación, el entendimiento de que ambas polaridades es uno, ¿ok? Y tú quieres estar en el medio de las dos. Aquí lo pueden ver también. Este es el medio. Al principio, creo que fue en la ley de mentalismo, hablé de que esta línea representa la conciencia pura. Es el centro, es Dios. El resto es una vibración, es una ilusión. Este eres tú y este soy yo. Somos dos personas separadas, pero que en realidad salimos de la misma línea que mide los nodos de cada quien. ¿Ok? Entonces, cuando lo vemos de esta manera, sabemos que el cese a través del perdón, de la aceptación y el resto, nos lleva a un centro mahayana, budismo. Nos lleva al centro, el camino del medio, y ese camino del medio es pura armonía, paz y tranquilidad, lo cual es representado por la línea de Dios. Si lo quieren ver, este es Dios. Esto que está aquí. Así que, un bono más ahí en la onda. Eso es todo lo que tengo por ritmo. Espero que me haya dado a entender. Si no, me dejan un comentario, cualquier cosa que quieran expandir o explorar un poco más. Gracias siempre por ver. En la descripción están todos los vínculos por si quieren unir al grupo de Facebook, si quieren colaborar con el canal, también las donaciones están ahí. Tenemos también, tengo un curso que tengo tiempo que no hablo de eso y posiblemente ya vaya a terminar porque voy a hacer unas modificaciones en mi página, que también pues es gratuito. Solamente tienen que poner su correo electrónico, es para tenerlos en mi lista de correos electrónicos y de esa manera
poder contactarlos para cualquier otra cosa que vaya a hacer. Tengo una lista bastante larga ahí, llegando a las 1000 personas. Únanse si quieren y de nuevo, el curso es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada. Y eso es todo, creo que la próxima ahora sí es causa y efecto, lo había dicho en el video pasado, pero vamos a causa y efecto y por último género. Pero quedan otros videos más del Kybalión, así que si están sintonizando esto actualmente, esperen más. Si no, ya habrán visto en la lista de reproducción que están los demás. Así que gracias una vez más por estar aquí, se les quiere mucho y nos vemos en ese video.